Bien, muy buenas tardes. Bienvenido a esta tercera sesión de A Patrimonio Vivo que este año estamos dedicando a la arquitectura chilena. Hoy día con un invitado arquitecto, pero que ha sido muy destacado, sobre todo en su trayectoria profesional, pero también yo creo que habría que decir artística en torno al paisaje. Muy buenas tardes, Juan Green, Hola. y gracias por aceptar la invitación. No, todo lo contrario. Gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista o estas palabras sobre el paisaje, lo que puedo ver que es mi tema, la verdad. Bien, voy a hacer una Arquitecto de profesión y paisajista de alma. Así paisaje. que, sí. Bien, voy a hacer una presentación, Juan, antes de que Ya, conversemos, como para quienes no conozcan tu trayectoria, tener alguna ya. referencia, ¿no? Ok. En parte, tu formación como arquitecto se inicia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sí, Ahí tuviste algunos años como estudiante y después por razones, entiendo, familiares, te cambiaste a Santiago y continuaste estudio en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Buscando información sobre tu trabajo que se puede visitar, eh, se dice que tu nombre es sinónimo de parques y jardines, eh, que se destacan por exuberancia, por generosidad y en donde queda clara una visión que interviene con un respeto por la naturaleza, buscando esa expresión genuina del paisaje. Ya en la conversación iremos distinguiendo entre naturaleza y paisaje, que son cosas diferentes, ¿no? sí. Tus trabajos han sido destacados en revistas y en libros por especialistas en Chile y también internacionalmente, con una trayectoria que no solo ha estado desarrollada en Chile, sino que también en otros países, principalmente vecinos de aquí de América Latina, y, eh, y también se te ha destacado con varios premios, algunos incluso siendo joven, ¿no? En 1978 recibiste un premio de 79, sí, sí. arquitecto Sí. joven en la Mm. Bienal de Arquitectura de Santiago. También en la década del 80, en un Congreso Internacional de Arquitectura, fue destacado, perdón, de paisaje fue De paisaje. destacado ya tu trabajo, ¿no? Ujú. Y, y bueno, tal vez uno de los lugares en donde uno puede visitar, digamos, de manera más sencilla aquí en Santiago y tal vez más conocido popularmente, sea el Templo Bajaí, ahí en la comuna de Peñalolén, aquí en Santiago. Bueno, esos elementos, más o menos para resumir un poco tu trayectoria, Juan, y vamos a ir conociendo parte de tu trabajo y de tu biografía en en la Ok, entrevista. ok. Eh, a nosotros nos interesa bastante hacer una memoria en torno a la arquitectura en estos capítulos y justamente no hemos tenido invitados que nos hablen un poco de lo que es la Escuela de Arquitectura en Valparaíso. Entonces, tal vez tú nos puedes situar un poco en la tradición de esa escuela y destacar también quiénes fueron tus referentes Sí, sí. en esa época. Mira, en la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, como se dice, es una escuela que tiene un fundamento poético. Y eso fue muy importante para mí porque eh, no sentía que estaba estudiando para hacer casas o edificios, sino que era una cosa que iba más allá. Entonces,
en ese sentido la experiencia fue muy linda, especialmente con Godofredo Yomi, porque tú que fue un profesor y que nos hacía realizar actos poéticos. Entonces, ¿cómo se hacían estos actos poéticos? Era una manera de enfrentarse a la ciudad de alguna y que la ciudad participara. Pongo un ejemplo, en un recorrido de una micro que partía en Viña del Mar y terminaba en el puerto de Valparaíso, se le colgaba a cada uno de la gente que subía a la micro, se le ponía un cartel frente a su asiento con una hoja de papel y que escribieran lo que quisieran, con respecto, por supuesto, al mar, al paisaje o al mismo lugar donde estábamos moviendo. Entonces era muy bonito porque al final terminaba con todos estos papeles que habían escrito la gente en la micro y se colgaban en unos alambres y ese era el gran poema, ¿ah? Con todos los dibujos y con todo lo que hablaban de los marinos que se subieron, por supuesto que hablaron de Colón, hablaron de muchas cosas por ahí. Ese es un ejemplo. Y el Tata Cruz era la cabeza y era como el Tata o sea, había un jefe que mirar hacia arriba y él era el ídolo para todos nuestros alumnos. Entonces también estaba esa cosa del maestro, con mayúscula, de sentir que estábamos guiados por un gran maestro, que fue el Tata Cruz, Alberto Cruz. Y y también debo decir que el primer proyecto que lo hice con José Vial, Pepe Vial, el primer proyecto que hice, me dice, esto no es arquitectura, esto es otra cosa, me dice Pepe. Y lo que yo estaba haciendo era paisajismo. O sea, sin darme cuenta, estaba creando espacios y haciendo espacios con los árboles, ¿no? Entonces me dice, esto es otra cosa. Y bueno, y así me fui moviendo y llegué a Santiago con muchas ganas de seguir y aquí, aunque no era lo poético, para mí era llegar como en esa época, el Copelia era el lugar donde nos juntábamos los jóvenes todos los sábados. Era un poco la escuela de arquitectura, esta era como un segundo Copelia para mí, porque se perdió ahí esa magnífica relación con la poesía. Pero le debo mucho a la escuela de arquitectura porque me fui formando, me costó, aprobaba con unos cuachitos por ahí porque no sabía por dónde iba. Pero me enrielé de a poco y terminé con mi último proyecto que era para titularme con el premio de la Bienal del año 79 y con ese proyecto me recibí con, por supuesto, la nota máxima y con muchos galardones. El premio era irme a estudiar un año a Italia, a Florencia, arquitectura. Pero no me lo dieron porque era muy joven, parece. No lo entendí mucho. Pero bueno, me pagaron un premio importante y me fui casi 3 meses y medio a la India. Y eso fue un regalo final, digamos. Mejor que haber estudiado arquitectura en Florencia. Se te abrió Entonces, el ser, ah, se te abrió el ser. sí, exactamente. Entonces ahí como que con otra mente, no sé, comencé a hacer clases de paisajismo, porque en la Universidad Esme Cromi y Mario Pérez de Arce, gran arquitecto, y ella una paisajista inglesa muy buena, entré en un taller que hacían ellos y ahí me acerqué al paisajismo. Entonces ahí descubrí el paisajismo, descubrí a don Oscar Prager, que es nuestro verdadero paisajista, el primer paisajista del mundo que hace jardines con el lenguaje del paisaje nuestro. O sea, Oscar Prager se iba a la cordillera y veía cómo crecían los árboles. Y por eso el Parque Providencia, que lo hizo él, una obra magnífica,
ahí se veía como plantó en esa época, ahora ya no existe, pero los alcornoques plantados todos juntos, o sea, como la selva de aquí, ¿ah? Como la selva del bosque esclerófilo. Ujú. Entonces, ahí fue muy interesante entre las clases que tenía con Esme y Marta Vivero, por supuesto, y Marta Vivero, gran paisajista que todavía está vigente. eh, Aprendí mucho, trabajé con ellas y de ahí hice un primer jardín y de ahí salió otro y otro y hoy día, después de ese día, creo que tengo más de 750 jardines hechos en mi vida. O sea, un par de, no sé, 1000 hectáreas plantadas por mí, con mi mano y enseñando cada una de las plantas que se han puesto en esos jardines. Sí, interesante que nos hayas nutrido de nombres y como para recuperar también un poco la imagen de Valparaíso, tú señalabas al arquitecto que con cariño lo mencionabas, Tata Cruz, ¿no? Sí, Alberto Cruz, era el dios para nosotros. ¿Ah? Él dirige este proyecto de construcción que hubo en Ritoque como vivienda. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Teníamos incluso visitas a ese lugar que en la época que yo estaba no se había construido mucho, pero después se comenzaron a construir muchas cosas. Y ahí Pino Sánchez también, que era profesor mío de gráfica en la Escuela de Arquitectura, influyó mucho en el diseño y todos los arquitectos. O Ujú. sea, la escuela hizo el diseño de todo lo que había ahí, como Eso David Joly, por ejemplo, que fue un gran arquitecto que hizo su casa, por ejemplo, allá. Y era así, un trabajo que decías tú que lograba como impregnarse de la poesía, pero que también sí, era muy participativo y colectivo. exactamente, exactamente. Y muy, muy relacionados con el paisaje, porque lo que hicieron en Ritoque se contempla mucho el tema del paisaje, y eso es muy interesante. Sí. Parece casi una utopía el proyecto de Sí, Rito. sí, claro, claro que sí. Sí, Tú, tú señalabas un poco como esta formación que claramente se va dando en los ámbitos académicos, pero en el caso de la formación que señalas tú, se va dando también en contexto fuera de la academia, es decir, como ujú, nutriéndose de lo que está pasando fuera de- del mesón de dibujo, no sé cómo decirlo en términos técnicos para el arquitecto. ya, Y uno imagina, tú también señalabas la dificultad en aprobar alguna asignatura. Una de las imágenes más comunes es que el estudio de la arquitectura es bastante exigente. sí, sí, por supuesto, por supuesto. Cuéntame Sí. un poco cómo viviste eso pensando en Mira, jóvenes que quieran a ver, estudiar arquitectura. a ver, en la escuela de arquitectura de Valparaíso, las notas que entregaban los dioses, ¿ah? Todos los profesores y todo el clan superior, daban las notas de todos los cursos una sola vez delante de todos, ¿ah? Delante de todos los alumnos. Entonces, yo voy a poner un ejemplo de lo que pasaba, porque las trasnochas eran de loco y llegamos muy nerviosos a cada corrección. Entonces, a mí me tocó que lo dirigía Pino Sánchez, esa parte gráfica que lo teníamos paralelo a los cursos de arquitectura. Y yo hice un trabajo, tiene más días trabajando, y inventé una cosa muy linda. Y había que hacer además, paralelamente al diseño de lo que estábamos proponiendo, un escrito donde explicaba y dónde venía y cómo se iba a imprimir. Entonces había toda una cosa técnica con la impresora y cómo iban a hacerla. Bueno, entonces yo esa parte no me la, no me la estudié, no, no. Bueno, pero pensando en las notas cuando dijeron esto,
habló de mí el profesor como el trabajo gráfico que había hecho yo era una maravilla, por distintos motivos. Pero Juan Grimm está reprobado, porque su otra parte no la hizo. Entonces, eh, eh, eran muy exigentes hasta el máximo, ¿me entiendes? Entonces, si no estaba, y tenían toda la razón, si no estaba esa parte, no valía el trabajo. ¿No? Entonces, de esas experiencias, como muchas, me llevé muchas en la escuela de arquitectura y, y aprendí así. ¿No? Señalabas, por ejemplo, tú compartir con compañeros en una micro, en esta como Sí, tarea. Cuando estuviste en Santiago aparecía el Copelia. Y en este ambiente también se da, digamos, algo más positivo de la convivencia, que es la camaradería. sí, Ahí, sí. ahí también me gustaría que nos refiriera un poco de cómo se vive esa camaradería entre los estudiantes y tal vez rescatar también algunas figuras que son más o menos de tu generación en Mm. la arquitectura en Chile. A ver, ahí nos pasamos, claro. A ver, de mi generación, eh, sí, tengo muchos compañeros y no tan compañeros tampoco. Cristán Undurraga es de mi generación y él se ganó la primera Bienal, yo la segunda. Entonces, Cristian siempre fue un referente para mí muy importante. Eh, un poquito más joven y todo, Luis Izquierdo también era un referente en esa época muy importante. Y es un gran arquitecto. Y como profesores, yo debo destacar el trabajo que hice con Pepe Tuca, José Tuca, porque hice el taller con José Tuca y Núñez. Y ese fue con el proyecto que yo gané la Bienal. Entonces, fue el primer profesor, ya me estaba recibiendo, imagínate, el primer profesor que entendí por dónde iba la arquitectura y la forma de penetrar en la ciudad y cómo te acomodas con tu arquitectura en la ciudad. Entonces, el proyecto consistía en el proyecto de la Bienal en vivienda, pero estaba en el Parque Llano Subercasó, que es un parque. Entonces, yo lo que hacía ahí era casas muy lindas, antiguas, que todavía prevalecen o prevalecían en ese momento. Yo las convertía en instituciones y hacía toda la vivienda en los patios largos, porque era un terreno vacío y que había gallinitos y cosas, pero no se ocupaba eso, era un espacio muerto en pleno centro de la ciudad. Entonces yo hacía toda mi arquitectura escalonada, con plazas adentro, y, y eso fue muy lindo y me conectaba al parque, entonces había toda una red de urbanística, o sea, había un planteamiento urbano y la arquitectura al detalle, digamos, que era la vivienda. Entonces, eso fue muy importante y fue muy importante el trabajo que hice con Pepe Toca. Sí. Interesante la imagen de este barrio, que es un barrio bastante bonito de Lindo Santiago. y central, en el medio de Santiago, en la mitad de Santiago, en el centro, claro. Claro. Sí. Y también señalaba ahora tú un aspecto de hacer como una propuesta de urbanismo. Las ciudades, cierto, como que desafían al ser humano, desafían a la institución política Mm. para poder habitarlas de una manera amigable, de una manera digna, de una manera bella, podríamos decir, porque la Sí, arquitectura claro. es arte. Claro. Eh, ¿Cómo ves tú que Santiago reacciona a ese tipo de desafíos? A ver, mal. Yo creo que a ver, no ha habido nunca, después de lo que hizo Vicuña Maquena, yo creo, un planteamiento interesante para esta ciudad.
O sea, la ciudad de Santiago ha crecido espontáneamente y sin control y sin límite. Le tenemos que poner una barrera a la cota 1000 para que entonces sigan subiendo las casas o los edificios a los cerros. Y para los lados estamos comiendo el plan hasta que no sabemos hasta cuándo. Pero no hay una estructura de, de valorización de los espacios. ¿Ah? Eh, las calles no tienen una trama adecuada, no hay hitos importantes, no hay plazas de reconocimiento, estoy hablando en general, porque hay cosas puntuales muy interesantes. Eh, pero no te podría decir fuera del espacio de la Moneda y todo lo que pasa hacia la avenida Bulnes, que ahí intervino Cristiano Undurraga en una manera genial. ¿No? Pero espacios como ese, o no sé, no me podría detener fuera de París, Londres, estos barrios que quedaron y que se han convertido en algo interesante. Pero fuera de eso, creo que no. Y como espacio como espacios más bien de paisaje urbano, el Cerro Santa Lucía es una joya. O sea, si tú fuera de ese ascensor que hay que sacarlo con una bomba, porque le quita todo el misterio y toda la gracia que tiene ahí subiendo este cerro y llegar a la cima, ¿no es cierto? Eh, pero y también debo decirte que el espacio, o sea, el centro, el parque metropolitano, el Cerro San Cristóbal, eh, ha sido muy desperdiciado. O sea, hay canteras todavía por todos lados. Sí, imagínate lo que es para tener una ciudad, un cerro entero, como un parque natural. No está cuidado como debería. Eso le falta mucho, porque son muchas municipalidades que les pertenecen. Nunca se han puesto de acuerdo en las municipalidades para atacar el tema de una sola vez. Eh, como espacio, me refiero a eso. No Uno, sé si era lo que me estabas preguntando, pero ¿eh? uno mira el cerro desde Providencia y está cada vez más feo, parece. Sí, sí, y con eucaliptos, ese podría haber sido pensado desde un comienzo, con vegetación, quillayes, peomo, y mira, sería una gloria nomás. Y eso podría haber sido. Se llenó de eucalipto, lo que quisiera más rápido, y démosle nomás, pero bueno, eh, Hablando de estos cerros, me surgía ahora la reflexión, además por la proximidad, eh, la, la escasa visión que se ha tenido con el Mapocho, por ejemplo. sí, sí. No sé si nos puedes dar algún juicio. Mira, mira, sí, sí, del río Mapocho, todo su borde, tú te das cuenta, como decía Cristian de Grote, gran arquitecto de este país, él siempre era la idea, y yo lo acompañaba fuertemente en su idea, todo el río Mapocho que parte en la cordillera y termina prácticamente en atravesando el túnel Bahía Viña, ¿te fijas? O sea, hasta ahí llega el río, o sea, podría ser un parque completo, lineal, imagínate los kilómetros que habría sido. Se empezó de alguna manera, hay partes, pero esos restaurantes que están ahí al lado, no sé cómo se llaman, los restaurantes, fatal. Po. Ah. Entonces, eso es la poca conciencia de ver la ciudad como un todo. ¿Ah? Y imagínate ese parque lo que podría haber sido. Para recorrerlo en bicicleta, para recorrerlo a pie, pero son pedazos nomás. Entonces, es el tema del río Mapocho. El río Mapocho no es navegable. A mí ese tema de hacerlo navegable y como el Sena, no. Si el río Mapocho es torrentoso y es río de invierno, ¿verdad? Entonces, ese es el carácter que tiene y eso es lo que habría que sacarle partido. Pero en sus bordes, ¿lo cachai? Eh, ya mencionaste algunos lugares de Santiago que te parecen que se podrían como rescatar.
como barrios, ¿no? Eh, pero sobre el paisaje generalmente no hablamos en la ciudad de Santiago y sus paisajes, salvo el forestal, ciertos lugares que son donde uno ve árboles, Emblemático. ¿no? Sí, sí. Están los cerros, por ahí algunos han destacado que Santiago tiene un potencial tremendo al estar rodeado de cerros. No sé si pudieras darnos alguna visión Bueno, a de ver, lugares que se pudieran visitar, digamos, considerando sí, el paisaje. mira, yo creo que de paisaje así realmente interesante para verlo en Santiago, es la subida al Cerro Manquehue. De hecho, yo estoy haciendo unos jardines por ahí arriba donde llegan todos los autos, se estacionan, mucha gente sube al Cerro Manquehue, mucha gente, y ese es una cosa muy linda. Pues ahí están las quebradas naturales, ¿me entiendes? Todo natural. Eh, pero yo te quería decir, por ejemplo, de los cerros islas de Santiago. Es una pena que se hayan construido. Los cerros de Santiago deberían ser libres, libres. O sea, uno se va hacia arriba y ve unas construcciones, edificios, eh, metidos en los cerros. Eh, a mí me hubiera gustado que eso se hubiera evitado, ¿ah? Para tener el entorno. Eh, Pero, a ver, es que se me fue la idea. Tú me hablaste del río, sí, hablamos del río y de los cerros, islas como paisaje, porque ese es el paisaje, y la cordillera, evidentemente. Entonces, hay calles, por ejemplo, la avenida Kennedy. ¿Cómo le pusieron palmeras, ya, verticales que no te dejan ver la cordillera? El paisaje de la cordillera por la avenida Kennedy es uno de los más impresionantes, especialmente cuando está con nieve. Uno recorre hasta arriba, kilómetros, y va con... Pero esas palmeras que le pusieron en el centro, es atentar contra el paisaje. Y esos son paisajistas. ¿Ah? Mira, yo aquí te digo, pelea, yo tengo mi estudio aquí en el Bosque Norte y la Municipalidad de Las Condes dirige la plantación de los árboles. Pero es lo más aberrante que yo consigo. Con decirte que en mi oficina se pusieron tres muelles, se secaron y llamé y dije, yo quiero poner esta árbol. No, señor, usted no puede decir nada aquí. Nosotros somos los que determinamos qué árbol se pone. Entonces, falta en la municipalidad, falta en la gente que genera estos trabajos, porque hay muy buenos arquitectos y paisajistas particulares que hacen cosas particulares. Pero cuando se trata de la ciudad, ¡ay, Dios me libre! Entonces, y así hay aberraciones, pero tremendas, ¿no? Tremendas. Yo hice la remodelación del parque, yo los invito a que lo visiten, aunque no sé cómo está ahora. El Parque de los Dominicos. Yo remodelé el parque donde termina la última estación del metro, donde está la iglesia de los Dominicos. Es un parque que está bastante lindo. Pero ya de la municipalidad me están cambiando otras cosas, por otras flores. Hablé hasta con la alcaldesa, tú tienes que dar la última. No, ahí quedó, y sí. Pero, o sea, falta, no sé, alguien de ñeque que haya ahí, que diga esto sea así, así, así. Si no, no pasa nada. Nuevamente llegamos ahí a la improvisación A la de... improvisación, entonces le sobraron o sea, yo sé cómo funciona, le sobraron en el vivero de la municipalidad 20 un 20 de estos, 30, y los van poniendo. Pero no hay alguien que diga, esta avenida va a ser de plátanos orientales de comienzo a fin, o de otra especie, no sé. Ujú. Entonces yo sufro mucho. Y sufro mucho porque otra cosa que interviene en el paisaje urbano. Los que podan los árboles no son paisajistas, son los eléctricos para salvar su... Entonces, los árboles que tienen cables, la gran mayoría los árboles son tan triturados, ni siquiera podados.
Mira, y tú cómo podan en Londres los plátanos orientales, cómo podan sus árboles. A mí me da una envidia que no te puedo decir. ¿Cómo Ujú. no se puede hacer aquí algo así? Porque a nadie le importa, a lo mejor le da lo mismo que haya un... Pero no es así. Sí. Me hiciste recordar ciertos lamentos de la Mistral en torno al árbol en Chile. Pero por supuesto. Y los podan de una manera, les da lo mismo. Entonces, bueno, así es la cosa. Y Sí, por eso, y te lo hago patente, que yo se lo digo a la municipalidad de Las Condes porque me toca en carne propia, te fijas, porque estoy aquí en Las Condes. claro. Eh, Posiblemente hay otras municipalidades que se preocupen más, pero con decirte que un cuento que también tiene que ver con esto. Cuando se remodeló la calle, la avenida Irarrázaval, no me acuerdo el alcalde, que era en esa época, pero yo me encuentro en un café con el alcalde. Ay, me dice Juan, póngame aquí en una servilleta qué árboles tengo que plantar en Irarrázaval. No me alcanzó a hacer la pregunta, plátanos orientales. No hay otra posibilidad, le dije yo, para que esta calle tan fea de Chile, porque es horrorosa Irarrázaval, yo la encuentro por lo menos, te la va a salvar, le dije, viejo. Un plátano oriental, le dije, no, una paisajista de la municipalidad, sin ninguna experiencia, no, ella estaba por la población y esto da alergia, así que no. Y lo reemplazaron por porque ella creía que era género, entonces dijo plátanos, o sea, hacen pseudo plátanos, que tiene un parecido, pero es un árbol chiquitito que cuesta mucho, no queda ni uno. Y la raza está igual que siempre, no hay ni un solo árbol. Entonces, esa es la realidad, con esto te resumo un poco, esa es la realidad de aquí. O sea, no sé, en cualquier parque en Europa tú viajas, te vas por un parque y el parque es, pero glorioso todo, con un cuidado, no hay cuidadores, no hay jardineros, no hay especialistas. El parque forestal está hecho una ruina, porque el que decide qué se planta y qué se hace son los jardineros de turno. Claro. Entonces, ¿mm? Entonces Sí. ahí hay que echar a hacer proyectos de restauración, o sea, es un trabajo muy, muy fuerte, Alex. O sea, no hay que dar ideas, tiene que haber gente que se la pueda y que le Sí, interese. eh, la arquitectura yo creo que ha ganado un espacio en Chile como que se le está prestando un poco más de atención, pero sin embargo es evidente que todavía no se piensa en las ciudades. No, 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 no. Ahora, debemos reconocer, y sobre todo ahora con dos premios Pritzker, o sea, el que habla o el que escucha de afuera y dice, uno de los arquitectos, es cierto, hay arquitectos brillantes en este país, y hay muchos, y muchos jóvenes que vienen. Eso es, o sea, de todas maneras, conozco muchos grandes arquitectos. Matías Klotz, es un genio, Milan Radic, el Luis Quiergo, Núñez, Max Núñez, es un genio este cabrón. Ujú. Y así puedo, pero montones de gente que... Pero ¿qué pasa? Que en la ciudad no se necesita ese tipo de arquitectos, se necesitan urbanistas, gallos que piensen en grande. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo? Sí. Bueno, no todas las escuelas de arquitectura se comprometen con el urbanismo. No, no, es que ahí donde, claro, o sea, ahí faltan vicuñas maquenas que organicen y hagan, no sé, cosas. eh, Mira, el que está haciendo una labor que también le dicen el señor de los parques, ¿ah? A Teodoro Fernández. Es un muy buen arquitecto y él ha hecho muchos parques.
Pero lo que pasa es que la arquitectura de sus parques son increíbles y funcionan muy, muy requete bien. Ese es un hombre que debería hablar más de, de cosas, digamos, de la ciudad. Juan, y con tu visión, digamos, de especialista y como para salir de Santiago, ¿qué Sí, lugar podría decir que podría llamarnos la atención, aunque sea pequeño, ¿no? Pero que tú digas, aquí se nota que hubo un esfuerzo por pensar el, el paisaje integrado a la ciudad o tal vez los parques que hay en Chile. sí, mira, yo ya te mencioné el Cerro Santa Lucía como un ejemplo bueno, porque yo de hecho escribí en el Mercurio hace muchos años sobre, en arte y letras, sobre ese jardín, que me parece una maravilla. Eh, hay pocos lugares y yo creo que meterse en la cordillera es el tema de los santiaguinos, ¿ah? Eh, Meterse hacia los rincones más cercanos. Yo estuve la semana pasada en, ay, ¿cómo se llama? Caleu, la cuesta, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre pero esa cuesta es de una belleza paisajística, pero sin límites, con peumos enormes, quillayes, bosques de boldo, y eso está a 1 hora 10, 1 hora y cuarto del centro de Santiago. Entonces ese es un lugar que hay que conocer, ¿sí? Si los santiaguinos no lo conocen, es un lugar que Olmué, Claro. eso hay que conocer. Ahora, eh, eh, los paisajes cercanos a Santiago no recuerdo en este momento, pero yo los invitaría a que fueran a ver la Viña Conchitoro. Yo he hecho, en la Viña Conchitoro originalmente la hizo un gran paisajista que ha hecho muchas cosas, perdón, muchas cosas en Chile, que se llama Guillermo Renner. Él llegó de Francia en el finales del 1800 y hizo varios parques, ¿ah? El Turípico, eh, eh, ¿cómo se llama este? También que son de viña, la viña, bueno, no sé, ya me voy a acordar, esa viña. Y, y la viña Conchitoro, lo que te iba a decir es que yo hice una remodelación porque estuve tenía que ser pasado por el, ay, de lo que tú estás viendo, de las cosas que son monumentos, monumentos. Patrimoniales. Ya. Entonces, este parque es monumento porque la casona es monumento nacional. Entonces, la casona es porque está intacta hasta con sus muebles de la época. ¿M? Y yo lo que hice es un parque que tiene 14 hectáreas y yo lo que hice en 15 años, llevo 13 por ahí, no sé, años trabajando. Entonces hay obra mía que ya tiene una década y se nota. Hice hace poco un anfiteatro y es un parque muy lindo de ver, de visitar. Y está muy bien con la cordillera, está muy integrado al paisaje. Ese es un punto importante. Bueno, y en general Pirque. Pirque también es un lugar muy precioso, que todavía mantiene un espíritu nativo, un espíritu de cordillera, de cerro, de vegetación nativa. Sí. Y ahí hay algunas casonas que tienen parques también. Sí, pues, por supuesto, sí, sí, claro. Entonces, ese lugar se me ocurre que es un lugar muy interesante de visitarlo y ir a verlo. Sí. Estaba pensando ahora como para diferenciar eh, y hablar un poco de estética, ¿no? En la arquitectura, porque el paisaje nos remite a
cuestión estética, y la estética nos remite a una cuestión más espiritual eh, del ser, ¿no? Sí, Eh, y bueno, en Chile el paisaje ha sido pintado, hay grandes pintores que, como Bozoán, Vino, eh, Llano, no Marcelino hay. Llano, que dejaron pinturas en la memoria colectiva, podríamos decir. Y, y bueno, uno dice que la belleza la puede encontrar como de forma inmediata en la naturaleza, Sí, pero en la obra humana ujú, también podemos crear mm, belleza. Eso hace un artista, ¿no? Y el sí, paisaje es como esta creación, ¿no? No es mm, solo la expresión de la naturaleza, sino que hay una creación de un artista que hace que estos elementos que nos parecen naturales se nos conviertan en paisaje. sí, El sí, cerro no es inmediatamente un paisaje, ¿no? exacto, exacto. Sí, Ha tocado un punto que es súper importante porque es el fundamento profundo de mi trabajo, ¿no? O sea, yo en cualquier intervención trato de que sea lo más, a ver, que se integre armónicamente con lo que hay más allá, ojalá sea paisaje natural, pero eso que no sea como una decoración que llegó hasta ahí, sino que de ese, de esa, de ese, de lo que tú estás mirando, ¿no? De ese paisaje, traerlo y cómo lo traes a tu jardín. Y ahí está la magia de cómo se hace eso. A ver, pongo ejemplo. Acabo de visitar, porque estamos en otoño, fui a visitar unos jardines que hice hace 15 o 20 años en el sur de Chile, en el lago Ranco y en el lago Rupanco. Y quedé bastante impresionado porque ahí es todo, prácticamente el 90% es nativo. ¿Mm? Entonces, ver esos ñirres rojos con los coigües, como se mezclan, uno no puede creer que alguien lo hizo. Uno dice, mentira, Grimm, eso no lo hiciste tú. Eso lo hizo Tata Dios. Bueno, no te estoy hablando que me creo el Tata Dios, pero trato de acercarme a eso, a cómo se da naturalmente, porque el lenguaje tiene que ser de una observación natural profunda. Como por ejemplo, cómo caen las semillas de un cerro, caen para abajo, porque la gravedad es para abajo. Entonces las plantas que se van reproduciendo de otras salen para abajo. No crecen horizontal en los cerros. Ese ya es una visión con fundamento de observación de la naturaleza. ¿Te fijas? Cómo corren los ríos, los torrentosos, los... Entonces ahí Ah, por aquí va la cosa. ¿Cómo son las quebradas? Está lo húmedo, después viene el sotobosque bajo, después viene el sotobosque más alto y después salen los más para arriba. Entonces hay todo un orden de las alturas, y eso es lo que hace a un paisajista, ¿no? No recordando los franceses, ni los ingleses, ni los japoneses, aunque me encantan sus jardines, te fijas, cada uno en su lugar. sí. Estaba pensando por ahí, eh, yo voy harto a Vilches, cerca de la casa de Milgen. ¿Sí? Y cuando, Hermosa casa, cuando más bonito me parece el bosque en el otoño. bosque. El bosque es maravilloso donde está. Pues. Ese bosque es bosque de robles, de bosque de robles, que deja todas sus hojas y ahí lo ha dejado Villa con todas las hojas. Entonces, paradisíaco, ¿no? No hay nada no hay decoración, ¿cachai? Es lo que tenían los incas. Los incas no hicieron nada decorativo, todo era funcional y bello. Y era bello porque era funcional. ¿Ah? Si tú vas, los aztecas están llenos y los mayas, hermosos, no estoy diciendo, pero por eso los incas a mí es mi lenguaje. Eso, Y de aquí me voy a pasar a una cosa interesante. Hice hace 20 años un jardín en el Valle Sagrado en Urubamba, 14 hectáreas. No habían viveros.
Entonces tuvimos que hacer las plantas por semilla. Fui a las quebradas de Machu Picchu a sacar, elegir lo que yo quería poner. ¿Ven? Y hoy día ese jardín es una gloria. Está mi libro, en el último libro que hice, aparece ese, y con el aterrazamiento inca, entonces en su arquitectura y en su paisaje, son de él. Entonces es armónico absoluto con todo su entorno y todo lo que ocurre. Entonces esa es la manera de pensar, Me, mía, digamos, básica. me salen dos ideas muy, una de la arquitectura, ¿no? Esto de que, claro, un pintor toma una materia y expresa en la materia su Sí, visión, ¿no? El escultor puede sí, hacer la misma operación, pero el sí. arte del arquitecto como que no le añade a la materia, Mm, deja que sea la materia la que claro, se exprese naturalmente, ¿no? exactamente, exacto, exacto. Y, Y en y- eso la Escuela del Paraíso es bien impresionante, como te forman con esa idea de que tiene que haber una relación importante con el paisaje. y después, Ahora, mira, quiero mencionar también a otro maestro que he tenido, aunque es Burle Marx, el brasilero. Burle Marx ha sido el paisajista contemporáneo por excelencia. O sea, él es el número uno, ¿ah? Como contemporáneo. ¿Por qué? Porque él, ¿qué es lo que hizo? Fue tomar el lenguaje de la naturaleza, de ese trópico, y eso lo llevó a sus formas de jardín. Esa es toda la magia de él. Y no es menos, porque hizo con piedras, con las plantas que lo ocupaba, hizo un estilo de jardín que se ocupaba en todas partes del mundo. La roca con la planta grande, con los filodendros, una vegetación que es muy distinta a la nuestra, pero hizo los mismos murales de Río de Janeiro, todas las veredas y todos los lugares son de él, o sea, son cuadros hechos en piedra en las terrazas. Entonces, él es un paisajista, por eso, grande, y él hizo de su país un gran jardín. eh, estaba pensando ahora que tú ibas señalando esto cuando... No, y déjame terminar. Y yo hice el proyecto, aquí participé en el concurso del Parque Araucano. El Parque Araucano que ya existe hace años aquí. Y me saqué con Hans Moore. Hans Moore fue una persona muy importante para mí, ¿ah? Arquitecto que no se recibió, pero él es un paisajista y hemos hecho clases juntos y hemos hecho proyectos juntos. ¿Mm? Entonces con Hans Moore participamos, hicimos este proyecto y aquí sacamos, como te digo, una mención y lo llevamos a este congreso, por eso dice premio, en el Congreso Latinoamericano en Buenos Aires y nos ganamos la medalla de oro con el proyecto de aquí, que no, aquí no pasó nada. Entonces, con el Bull de Mars, medalla de oro y diploma me lo entregó personalmente. Fue un gran honor, porque ese sí que también es un gran, gran maestro. Sí. Lo que estaba pensando, Juan, es que, claro, tú dices que en la construcción del paisaje es muy relevante la observación, ¿no? Para ver Sí, cómo el tipo de sí, árbol, cómo hay que plantarlo. Pero quería ir un poco más allá, así que sí. estamos en esta como contextualización de los parques o de los jardines, aparece también una cosmovisión. Eh, Mm, y en la cosmovisión ya entramos, si bien está el elemento estético, también ya hay una cuestión más profunda para el sí, ser, ¿no? Algo espiritual. sí. Eh,
si es que nos puedes mencionar un poco de esta relación entre el paisajismo y la cosmovisión, porque aquí ahí se rescatan elementos locales, ¿no? Eh, bueno, yo cuando te estoy hablando, cuando te estoy, a ver, eh, cuando yo te estoy hablando de la relación con el paisaje, hay una de las cosas que yo defino dentro de lo que debiera ser o tener un jardín, que es infinito, como muchas otras cosas, como cinco cosas, digo yo. Infinito, exuberancia, eh, eh, cuando está escondido, cuando no sabe lo que va más allá. Eh, Como un misterio. Misterio, exactamente, esa es la palabra. Claro, misterio, exuberancia, sustentabilidad. No sé si están los cinco ahí, pero el infinito es es súper importante. Y por eso me molestan las palmeras de la avenida Kennedy, porque yo quiero tener el paisaje lo más al infinito que pueda. ¿Ah? Entonces, si tú tienes a la cordillera nuestra, que es la majestuosa cordillera, no podéis ponerle cositas para llevar una carretera. Po. Entonces, yo creo que cuando tú hablas de infinito, yo, por ejemplo, en mi jardín que construí hace 30 años en la playa cerca de Los Vilos, eh, entre comillas, la- de Londres, la cosa de, oye, me hicieron una entrevista, La y BBC. vino la BBC, la BBC de Londres. Ya, hicieron un reportaje que se llama 80 Gardens Around the World. O sea, 80 jardines alrededor del mundo. Y esos, Monty Don, que es el inglés que hizo esta producción, que está en YouTube, todo esto, eh, es muy interesante porque muestra 80 jardines. De Latinoamérica solamente dos, Burle Marx y Juan Gris. O sea, entonces, cuando él fue a mi casa y vio mi jardín y me dijo, yo he visitado muchos jardines de mi vida y de todo el mundo, pero este me llena de emoción porque es infinito. No tiene, tú te paras en el jardín de los vídeos y no tiene ni un límite, ni uno, ¿vale? Podría estar tú en el cosmos. O sea, ya me entiendes, no pertenece a una cosa que está encerrada. Podría llegar allá, o sea, estás en la casa y me decía, y allá al fondo, allá, Australia. Si tú sigues para allá, ves Australia. Pero todo lo que ves es natural. Entonces, ese es un poco el concepto de lo infinito y del cosmos. Si hay que llegar al cosmos, pero así se llega. Ujú, ujú, ¿Te fijas? Como pensamiento. ¿M? ujú. Aunque sean una cosa la reemplaces por otra, pero siempre estás pensando en cómo consigo ese infinito, lo más grande que yo pueda. Sí. Y tiene que ver un poco con eso, con el origen del paisajismo, ¿no? El paisajismo parece Claro. ser que en las ciudades antiguas no era tan relevante, pero poco a poco se fue evolucionando en las ciudades y Claro, porque el romanticismo, ¿no? claro, claro, porque en los parques antiguos, por ejemplo, imagínate en el desierto, los primeros vestigios de jardines eran jardines encerrados para tener agua y tener las flores que no había en el desierto. Entonces era un jardín amurallado, encerrado con el paraíso, entre comillas. Y después, bueno, los franceses que ordenan todo. Versalles, por ejemplo, Versalles, ya más adelante, pero Versalles no es un parque, es un jardín, porque todo ese jardín está referido a la arquitectura. O sea, sigue las líneas de la arquitectura para afuera. No hay nunca un contrapunto entre arquitectura y paisaje. O sea, el paisaje fue destruido por el rey
eh, ¿cómo se llama? El de Versailles, pues, ¿qué hizo Versailles? Entonces, el trabajo de Lenotre, por ejemplo, que hacía todos estos parques franceses, era un decorador, pero brillante. Pero eran telas, eran dibujos. Entonces estaban lejos de proponer un paisaje. Los ingleses lo hicieron, pero de mentira, porque ellos hacían los bosques. No es que se agarraban de los bosques que ya tenían y de ahí seguían como lo que yo hago ahora. Los ingleses hacían los montículos y para que los observadores o los que están mirando creyeran que era natural. Entonces, ahora, claro, hay una cosa mucho más cósmica, pero pensar de distintas maneras, y muchos paisajistas lo piensan de una u otra manera, quiero decir, de distintas formas. La mía es esa. Y, y no lo estudié en ninguna, porque nunca estudié paisajismo, ya lo sabía. Yo sabía jardines desde chico, lo hacía desde boba. Yo hacía montañas y ríos, y me parecía que no me gustaban los autitos como a mi hermano, no. Yo le hacía el paisaje para eh, yo creo que siempre lo fui. Siempre supe cómo se hacía la cosa. Sí. Por ahí algunos estudiosos de la inteligencia dicen que una de nuestras capacidades tiene que ver con el desarrollo ecológico, ¿no? Y el Sí, paisaje está muy vinculado a esa inteligencia. absolutamente. Así, yo creo. Mm, sí. Eh, Después, Juan, como para ir terminando la Ujú. entrevista de hoy día, eh, hay una, con los premios, ¿no? Que han estado de moda en este último tiempo, no de moda, pero que han sido difundidos por lo Sí, menos. y, eh, y muy orgulloso los chilenos por ello. sí, Muy orgulloso yo. Sí. eh, qué nos puedes contar un poco de la arquitectura chilena? Porque algunos se han atrevido hasta a decir que el mejor momento ideal de la arquitectura chilena. Un poco, eso puede quedar en deuda porque creo yo que no sé si es tan contundente la frase por una parte y Mira, segundo, no, yo te puedo decir cosas como, a ver, te quiero decir, por ejemplo, en Chiloé y en el sur de Chile eran preciosas cuando las casas tenían tejas de alerce, tejuela de alerce, ¿no? Todo el sur de Chile, o sea, eran estas casas plateadas que con el pie y llenas de líquenes, una cosa bella, ¿no? Bueno, con el tiempo todos los techos del sur, guardo algunas diferencias, son de zinc, o sea, entonces, ahora si tú miras las casas que ves en el paisaje del sur, son horribles. O sea, no tienen encanto, ¿no? Se acabó el encanto de Chiloé, de las tierras, iglesias, pero entonces, eh, yo que ahora estuve en Japón, que el Japón, todo es una conexión. Es el lugar más hermoso que he conocido en mi vida, porque hay una unión entre arquitectura, paisaje y jardín indisoluble. Entonces, desde que ellos tienen, son tan parecidos a nosotros. Yo considero que la arquitectura de este país debiera ser de madera y pensada en madera, primero que nada porque tenemos mucha madera y segundo los terremotos. O sea, es una estructura lo más flexible posible. Entonces, nosotros debiéramos encaminarnos a hacer una arquitectura como los japoneses, porque tiene esas dos cosas. Y el jardín también es una. Ellos traen su paisaje, pero lo recrean a otra escala. Eso es lo que hacen. Pero siguen con lo mismo. Tú vas a un jardín en Kioto y ves como el cerro sube y después sigue, aunque haya gran población de gente entre medio. Pero eso es lo que yo te diría con respecto a la arquitectura, porque tal como hablé de lugares en Santiago, hay arquitectos puntuales muy buenos, pero son obras aisladas. Imagínate que supe que venía no sé, de los países nórdicos, no me acuerdo de dónde, y que venía a ver Santiago, conocer Chile por
justamente la calidad de arquitectos que tenían. Y pasearon por la Alameda, por el centro, y no encontraron nada para decir, ¿dónde están los arquitectos? De ahora. ¿Te fijas? ¿Dónde se lee eso? ¿En un pueblo? ¿En dónde? No sé si porque, claro, casas excepcionales hay, y arquitectos hay, pero no se ven. Ujú, ujú. Son para gente que tiene un nivel socioeconómico alto. Ahora, lo que hizo el premio Pritzker primero es lindo, pero tampoco se ve mucho, que es de la vivienda social, que hizo maravillas. Él sí que, Alejandro, eh, ha hecho un trabajo en vivienda social muy, muy valioso, muy bueno. Ujú. Pero son cositas, te digo. Claro. Habiendo una tradición de arquitectura social en Chile que uno también podría como Pero reconocer. lógico, lógico, pero si ándate tú a cualquier pueblo, qué ciudad linda hay, qué ciudad, qué pueblo lindo hay. Ninguno. Ujú. Ni uno que uno diga, claro, te vas al sur y te embelezas con la Patagonia y con todos los lagos y los ríos y todo eso. Eso es bello. Pero de ciudades, yo no sé, Ujú. no sé cuál ciudad podría ser digna como cualquiera de Italia o cualquiera de Perú o cualquiera de, no sé. Claro. Sí. Bien, Juan, te agradezco el tiempo que nos diste para conversar en este programa. Feliz, feliz. Bueno, voy a agradecer a la Casa de los 10. Hoy día estamos haciendo la transmisión desde esta casona del centro de Santiago, que De también tiene Santiago. una historia con la arquitectura. Aquí participó Pedro Prado, ¿no? Quien también tenía una visión muy poética de lo que era Ya, la arquitectura, la de arquitectura. Ya, escritos de arquitectura y poesía precisamente, a la Fundación Jorge Millas, que también es uno de los organizadores del ciclo de este año, ya, ya, y voy a hacer un agradecimiento, por supuesto, a los auspiciadores: Hotel Castillo Rojo, Hotel Ibis de Valparaíso, Black Heron, Clos de Fus, Tinta Tinto, Bodega El Rescate, Casa Córdoba, Il Paparazo, José Ramón 277 y Tres Peces Pescadería. En lo que viene quedan 3 sesiones de entrevistas. Esta semana es intensa, tenemos entrevista el sábado y el domingo. El sábado está Jorge Atria con un capítulo que vamos a dedicar principalmente a patrimonio, él es experto en patrimonio. El domingo va a estar Cristian Castillo, ahí esperamos abordar más el tema de la vivienda social. Cristian Castillo es Premio Nacional de Arquitectura. Y el día miércoles 3 cerraríamos el ciclo con Emilio de la Cerda, que es el subsecretario de Patrimonio eh, actualmente en el cargo, ¿no? Así que los dejo invitados para los capítulos que vienen y un gusto haber podido hablar, Juan, esta tarde contigo y haber escuchado parte de tu testimonio. eh, que ya mm, tiene un reconocimiento importante, ¿no? No es solo un reconocimiento nacional el tuyo, sino que ha sido un reconocimiento sí, internacional en este aspecto que a veces nos parece no tan presente en nuestras ciudades, ¿no? sí, así es. Así que muchas gracias, Y Juan, gracias a ti, Alex. ¿Ah? y buenas tardes. Un gusto Buenas poder tardes. hablar. Perdona. Muchas gracias. ¿Ah? Gracias, Juan, un gusto. Estamos hablando. Igualmente. Adiós. Chao.